Buen día. Si te preguntas si vale la pena comprar un Kia Sorento Prime y qué problemas puedes encontrar durante su funcionamiento, entonces estás en el lugar indicado. Por lo tanto, no tiene sentido buscar óxido en la carrocería del Kia Sorento Prime. Durante los 5 años que lleva este modelo a la venta, las manchas de corrosión solo pudieron aparecer en aquellos ejemplares que sufrieron un accidente o se utilizan con mucha frecuencia en condiciones todoterreno. Pero esto último es poco probable, ya que el Sorento Prime no tiene ningún arsenal todoterreno decente. Sin embargo, es mejor no rechazar una inspección minuciosa del fondo y las cavidades ocultas al elegir una muestra usada. La suciedad y los desechos en cavidades y respiraderos ocultos actúan como catalizadores de la corrosión. Con la calidad de la pintura, no hay sorpresas. El espesor de la pintura y el barniz es muy pequeño, por lo que aparecen rayones y pequeñas astillas en la carrocería en tan solo un par de años de uso intensivo. La experiencia operativa del Sorento anterior de segunda generación sugiere que es mejor no retrasar el retoque de chips fuertes. Es poco probable que, al cambiar de generación, Kia haya aumentado el grosor de la capa galvánica de la carrocería, por lo que los daños profundos probablemente quedarán cubiertos con una capa roja después de un tiempo. Las áreas de especial atención incluyen el borde delantero del techo, el capó y la tapa del maletero. Después de los mismos 2 o 3 años, muchos propietarios de Kia Sorento Prime se encontraron con que se apagaban las luces de las manijas de las puertas. Afortunadamente, la empresa coreana en la mayoría de los casos reemplazó todos los mangos como parte de la garantía. En algunos Sorento Prime, los controles deslizantes del mecanismo del techo panorámico también fueron reemplazados bajo garantía. Junto con ellos, por regla general, también cambiaba el mecanismo de accionamiento del motor eléctrico. Para aquellos que simplemente están mirando un Sorento Prime usado, es mejor buscar inicialmente una versión sin techo panorámico. Su mecanismo requiere una limpieza y lubricación periódicas, algo que muchos propietarios olvidan. Como resultado, la aparición de problemas desagradables no es más que una cuestión de tiempo. El tiempo no perdonará el parabrisas del Kia Sorento Prime. No es barato, pero a pesar de su precio decente se frota y se astilla fácilmente. Afortunadamente, en caso de sustitución no tendrás que comprar un parabrisas original. Hay muchos sustitutos de calidad a un precio más razonable para el Sorento Prime. Curiosamente, en muchos casos el producto no original resulta incluso mejor que los componentes suministrados a la línea de montaje. Otro problema típico del Kia Sorento Prime es el empañamiento de las ópticas delanteras. Pero si los distribuidores de Kia reemplazaron las manijas con luces de fondo defectuosas sin ningún problema, entonces ya no tenían ganas de gastar dinero en reemplazar las costosas ópticas delanteras. Como resultado, los técnicos de inspección intentaron muy a menudo encontrar al menos algún daño en el parachoques delantero, tras lo cual, con este pretexto, se negaron a proporcionar un reemplazo en garantía. Teniendo en cuenta las dimensiones del Sorento Prime, no son pocos los ejemplos con desgastes o daños menores en los parachoques. Además, el plástico del que están fabricados los parachoques del Sorento Prime no resiste inicialmente los contactos inevitables durante el uso en ciudad. No se olvide del diseño no tan exitoso de los soportes de las ópticas delanteras. Debido a la pequeña antigüedad del Sorento Prime, los crossovers a la venta lucen muy decentes por dentro. Aunque no todo estuvo exento de quejas. Al ofrecer tapizados de cuero para los asientos incluso en la versión básica, los coreanos parecían haber olvidado que el cuero debe tener una calidad correspondiente al estado del automóvil. Desafortunadamente, obviamente ahorraron dinero en la tapicería, por lo que los conductores con sobrepeso descubrieron desgastes y pequeñas grietas en el cuero después de recorrer 50 a 70.000 kilómetros. El volante del Sorento Prime resiste un poco más la abrasión. Las primeras abrasiones notables se encuentran más cerca de los 80 a 100.000 kilómetros. Otro problema típico es que después de un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros, el motor del ventilador del aire acondicionado comienza a chirriar y, después de un tiempo, puede fallar por completo.
Este problema es especialmente típico de aquellos Kia Sorento Prime que funcionan en regiones con temperaturas negativas predominantes. A pesar de que con el cambio de generaciones el Kia Sorento Prime adquirió muchos sistemas electrónicos que antes no estaban disponibles, su sistema eléctrico sigue funcionando a la perfección. Lo principal es que el llenado electrónico no se daña como resultado de una intervención no cualificada, lo que en nuestras condiciones es muy común incluso en coches mucho más caros. Hasta ahora, el Sorento Prime está libre de problemas eléctricos relacionados con la edad, pero la experiencia operativa de su predecesor sugiere que cuando se conduce entre 150 y 200.000 kilómetros, se pueden esperar sorpresas desagradables del sistema de entrada sin llave, del sistema de control de la posición de la carrocería y cámara trasera. Este último pierde gradualmente su estanqueidad, después de lo cual comienza a funcionar mal debido a la entrada de humedad. Por primera vez en nuestro mercado, el Kia Sorento Prime se ofreció con un indiscutible motor diésel de 2.2 litros y 200 caballos de fuerza. Un poco más tarde, la línea de motores se reponía con un 6 de gasolina, que, con un volumen de 3,3 litros, desarrollaba 250 caballos de fuerza. El motor diésel Sorento Prime se heredó del crossover de la generación anterior. Un aumento de potencia de 3 caballos y 20 Nm de par con el cambio de generación solo se puede notar sobre el papel. No es necesario esperar avances importantes en materia de fiabilidad. Un motor diésel, a diferencia de los motores de gasolina, no tiene problemas de raspado, pero incluso sin ellos, hay suficientes problemas. En primer lugar, sin los inyectores más exitosos, por lo que el sistema de combustible 2.2 CRD/diagonal de 4HB difícilmente puede considerarse idealmente adaptado a nuestras condiciones de funcionamiento. Otro punto débil de un motor diésel es la válvula EGR, que se ensucia mucho a medida que aumenta el kilometraje, tras lo cual comienza a atascarse en la posición abierta. Esto, a su vez, provoca que el colector de admisión se obstruya gradualmente. La vida útil de la transmisión por cadena de distribución de gas en un motor diésel es de 100 a 150.000 kilómetros. Al reemplazar una cadena, también debes actualizar el tensor hidráulico junto con ella. Si este último deja de realizar sus funciones, se producirá un salto de cadena al arrancar el motor. En los Sorento Prime diésel que funcionan a menudo con cargas elevadas, poco a poco aparece un apetito por el aceite. Con el tiempo, debido al sobrecalentamiento de los pistones y a los anillos atascados, el consumo de aceite solo aumenta. Afortunadamente, la situación es relativamente rara, ya que la mayoría de los propietarios de Sorento Prime conducen sus coches en silencio y tratan de no sobrecargarlos. Sin embargo, esto no significa que un diagnóstico exhaustivo del motor al comprar un Sorento Prime diésel sea superfluo. La turbina 2.2 CRD/diagonal de 4HB es famosa por su fiabilidad. Pero es importante entender que a menudo funciona bajo cargas muy altas, por lo que después de cada viaje es necesario darle tiempo para que se enfríe. Es incluso mejor si el coche está equipado con un temporizador turbo o una bomba eléctrica en el sistema de refrigeración. Los problemas menores incluyen fugas a través de la tapa de válvulas de plástico. Por cierto, indican un kilometraje muy alto del automóvil, ya que, por regla general, surgen solo después de una carrera de 200 a 220.000 kilómetros. Con el paso de los años, habrá que prestar atención al sistema de admisión. Debido a la tradicional carga de alta vibración de una unidad de potencia diésel, las conexiones se rompen gradualmente. La situación se agrava especialmente en el momento en que finalmente fallan los soportes del motor, tras lo cual este último comienza a funcionar con vibraciones aún mayores. En 2017, la unidad de potencia básica del Kia Sorento Prime era un 4 gasolina 2.4 GDI de 188 caballos de fuerza. Este motor, perteneciente a la familia Z2, se presentó en 2009, pero, a pesar de su considerable antigüedad, cuando apareció en el Sorento Prime no pudo deshacerse de sus debilidades. Desafortunadamente, en nuestras condiciones, es casi imposible predecir la vida útil de un 2.4 GDI antes de una revisión importante.
Los propietarios del Sorento Prime aún no han logrado recorrer menos de 300.000 kilómetros, pero los propietarios del Sorento de segunda generación con el mismo motor a veces lo lograron. Pero esto es más bien una excepción. Con mucha más frecuencia, los propietarios de un crossover coreano con un motor de 2,4 litros encontraron la apariencia de raspaduras incluso después de un kilometraje de 80 a 100.000 kilómetros. A menudo, después de un par de decenas de miles de kilómetros, la unidad de potencia requería reparaciones importantes. Lo peor es que todavía no hay consenso sobre la formación temprana de desgastes. El catalizador del motor 2.4 GDI es relativamente débil, por lo que empieza a acumular polvo bastante pronto. Esto es especialmente cierto para los Sorento Prime que se utilizan en regiones frías. A veces, las marcas en las paredes de los cilindros comienzan a ser visibles después de un recorrido de 30.000 kilómetros. Al llegar a los 100.000 kilómetros, el daño en las paredes del cilindro se estabiliza, después de lo cual a menudo deja de crecer. Al mismo tiempo, el motor comienza a consumir aceite, razón por la cual los propietarios desatentos a menudo operan en modo de falta de aceite. Otra posible causa de la formación de rayas es el posible sobrecalentamiento de los pistones, provocado por la falta de boquillas de refrigeración de aceite en el diseño del motor de 2,4 litros. Además, el sobrecalentamiento del motor provoca golpes de pistón cuando el motor está frío y un aumento del apetito por el aceite. A pesar de las características no tan agradables del motor 2.4 GDI, definitivamente no deberías renunciar a él. Es mucho más recomendable realizar un diagnóstico exhaustivo a la hora de inspeccionar el coche. Mediante endoscopía, puede verificar fácilmente que el motor no tenga daños críticos en las paredes del cilindro. Una regla importante, el motor de 2,4 litros debe calentarse antes de conducir. No olvides que al 2.4 GDI no le gusta escatimar en aceite y filtros de calidad. Además, vale la pena cambiar el aceite y el filtro cada 7 a 8.000 kilómetros. Hasta cierto punto, el uso de aceites de baja viscosidad ayuda a proteger el motor de la aparición prematura de raspaduras, pero no vale la pena confiar completamente en esto. Especialmente si el Sorento Prime se utilizará en regiones cálidas. En este caso, el propietario no debe olvidar especialmente que los radiadores del sistema de refrigeración del motor de 2,4 litros requieren lavado a la primera señal de una violación del régimen de temperatura del motor. Curiosamente, después de una importante revisión del motor 2.4 GDI, el problema del desgaste de los cilindros ya no surge. Aparentemente, esto se debe al hecho de que las holguras en los grupos de pistones no originales son inicialmente ligeramente más bajas que las de fábrica. Además, existe la opinión de que el material original con el que se fabricaron las camisas de los cilindros es de calidad inferior al utilizado en la reparación de la unidad de potencia. Es muy importante que la reparación de un motor de 2,4 litros se domine desde hace mucho tiempo y, en general, se considere económica. No habrá problemas con el mantenimiento regular. Por ejemplo, la transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas es bastante económica y se cambia a intervalos de 150 a 170.000 kilómetros. En cuanto al 6 de gasolina de 3,3 litros y 250 caballos de fuerza, no hay quejas al respecto. Esto es bastante de esperar, ya que el grado de impulso de la unidad de potencia de aspiración natural es bajo y este motor no tiene defectos de diseño evidentes. Después del rediseño en 2017, el Kia Sorento Prime comenzó a equiparse con otro motor de 6 cilindros y 3,5 litros. Es demasiado pronto para juzgar las deficiencias del quinto 6 de la familia Lambda, ya que en los 2 años que lleva instalado en el crossover coreano, sus propietarios no han logrado acumular un kilometraje decente. Antes del rediseño, el crossover coreano estaba equipado con una transmisión automática de 6 velocidades. Después de la modernización, dio paso a una transmisión automática de 8 velocidades. Solo las versiones básicas del Sorento Prime con motor 2.4 GDI y después del restyling seguían equipadas con una transmisión de 6 velocidades,
que se diferenciaba de la caja anterior al Restyling solo en el convertidor de par modificado. No hay quejas sobre la caja de cambios de 6 velocidades de producción propia de Kia/Hyundai. Sujeto a cambiar el aceite de la transmisión, una transmisión automática de 6 velocidades puede durar al menos 250 a 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Si conduces constantemente de forma agresiva, habrá más problemas y empezarán antes. Por ejemplo, la conducción activa mata los forros de bloqueo del convertidor de par después de un recorrido de 150 a 180.000 kilómetros. Si escatima en cambiar el aceite de la transmisión y lo cambia de forma irregular, pronto debería esperar fallos en los solenoides lineales del cuerpo de la válvula. En cuanto a averías menores en la caja de cambios de 6 velocidades, estas incluyen sensores de velocidad sucios. A medida que aumenta el kilometraje, es probable que los propietarios experimenten averías en el cableado, pero es probable que no surjan problemas más graves. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de la transmisión automática de 8 velocidades. En los automóviles de los primeros lotes, a menudo requería reparaciones serias después de un recorrido de 20 a 40.000 kilómetros. Quizás el culpable fue el considerable par del motor diésel, que la transmisión automática no estaba preparada para digerir. Para crédito de la compañía coreana, vale la pena decir que los distribuidores oficiales de Kia reemplazaron sin demora las cajas defectuosas como parte de las reparaciones en garantía. Lo más probable es que, en paralelo, los ingenieros estuvieran buscando activamente la causa de los problemas. Y, al parecer, así se constató, ya que ya en 2019 los casos de fallo prematuro de la transmisión automática de 8 velocidades disminuyeron drásticamente y luego se aislaron. Al conducir sobre una superficie lisa y nivelada, el par del motor se transmite exclusivamente al eje delantero. Si las ruedas delanteras empiezan a patinar, hasta el 50% del par se puede enviar temporalmente al eje trasero. Usando una llave especial ubicada en el panel frontal, el conductor del Sorento Prime puede bloquear el embrague, pero después de eso el crossover coreano aún no se convertirá en un verdadero pícaro. Afortunadamente, la apariencia glamorosa y el estado relativamente premium del automóvil no provocaron a los propietarios a realizar hazañas todoterreno. El sistema de tracción total con embrague electrohidráulico fue heredado del Sorento Prime de su predecesor, por lo que los mecánicos conocen desde hace tiempo todas sus deficiencias y características. El principal punto débil del sistema de tracción total es la conexión estriada de la caja de transferencia, que se corroe activamente y se desgasta rápidamente. Lo mismo ocurre con el diferencial de la caja de cambios. Reparar estas unidades no es barato. La empresa coreana intentó combatir la formación de corrosión añadiendo juntas adicionales al diseño. Se suponía que estos últimos protegerían la junta estriada de la humedad y la suciedad, pero no pudieron hacerlo por completo. Además, más tarde resultó que la cantidad de lubricante que se añadió durante el montaje era insuficiente. Conociendo este punto débil, los mecánicos especializados sugieren realizar la llamada prevención de la tracción total. Este último implica desmantelar la caja de transferencia, después de lo cual se limpia de suciedad y óxido y se lubrican sus estrías. Otra cosa es que la mayoría de los propietarios de un crossover coreano no están dispuestos a desembolsar este procedimiento. En cuanto a la rotura de la cesta de tracción total, de la que se habla en foros especializados, de hecho este problema está aislado por el momento. Esta dolencia afecta principalmente a los propietarios de Santa Fe con unidad de potencia diésel. La suspensión delantera del Kia Sorento Prime utiliza un diseño MC Person. En la parte trasera, los ingenieros utilizaron un diseño multibrazo con brazos de control inferiores dobles. Es poco probable que la configuración de la suspensión del Sorento Prime decepcione, en términos de manejo y comodidad. El crossover coreano está listo para competir con muchos modelos mucho más caros. Tampoco hay quejas sobre la fiabilidad. La vida útil de los puntales estabilizadores delanteros, según las condiciones de funcionamiento, oscila entre 50 y 90.000 kilómetros.
Los puntales estabilizadores traseros pueden soportar unos 100.000 kilómetros. Los bloques silenciosos de las palancas pueden soportar los mismos 100.000 kilómetros. Las rótulas pueden durar hasta 120.000 kilómetros. Los amortiguadores traseros no pueden presumir de tal durabilidad. Dependiendo de la calidad de las carreteras por las que deba circular el crossover coreano, pueden soportar de 60 a 100.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros duran más de 100 a 120.000 kilómetros. La eficacia del sistema de frenos del pesado Sorento Prime es suficiente sin reservas. No hay problemas con una sola frenada, pero con varias desaceleraciones intensas seguidas, los discos pueden provocar un sobrecalentamiento. El Kia Sorento Prime no está exento de deficiencias técnicas, pero debido a la corta antigüedad del modelo, muchas de ellas aún no han tenido tiempo de manifestarse por completo. Por otro lado, con el cambio de generaciones, los coreanos revolucionaron el diseño de automóviles, pero a la hora de trabajar en el componente técnico se limitaron a la evolución. Así, el Sorento Prime no presentará sorpresas desagradables imprevistas. Tampoco tienes que preocuparte por el coste de reparaciones y mantenimiento. A pesar del intento de Kia de penetrar en la clase premium, se mantuvo en un nivel completamente aceptable. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.